Estamos en el sur de España, en el nacimiento del río Castril. Un lugar donde la naturaleza sigue guardando misterios bajo la superficie. Las aguas emergen de la roca formando un entorno único y apenas explorado. Con nuestro robot submarino avanzamos con precisión a través de los pozos estrechos. Nos adentramos en la cavidad inundada, descendiendo hacia lo desconocido. Las leyendas se mezclan con la realidad, historias de pasajes ocultos, galerías sumergidas y profundidades aún inalcanzables. Nuestras luces se pierden, la visión se extiende y podemos ver realmente el gigante que esconde el nacimiento del río Castril. Esta no es nuestra primera inmersión en el nacimiento del río Castril. Cada regreso es un nuevo reto, una prueba de límites donde la exploración se vuelve más compleja y más exigente. Si quieres saber lo que ocurrió en la anterior exploración, puedes pulsar el enlace que aparece arriba o buscar este vídeo en mi canal. Y si no, no te preocupes, ahora te hago un resumen muy rápido. En la última jornada de exploración usamos el M2 Pro Max. Logramos superar una complicada curva con un giro de 150 grados, situada a 103 metros de profundidad. Tras forzarla, descubrimos un gran pozo profundo que nos llevaba a una rampa de canto rodado, donde la tensión del cable nos obligó a detenernos. Con el cable al límite y un golpe que dañó el conector del robot, nos vimos obligados a salir. Nos dirigimos de nuevo al nacimiento del río Castril, para continuar con esta ambiciosa exploración. Ya estamos llegando. Pero espera, antes de continuar, volvamos atrás. Quiero mostraros cómo nos preparamos para superar las dificultades que nos detuvieron. Me tomé muy en serio el golpe en el conector. Escaneé la parte trasera del robot para poder diseñar algo que lo protegiera, resistente, fácil de colocar y que no afectara la navegación. Tras muchas horas de diseño, logré el primer prototipo que cumplía todos los requisitos. Lo imprimí en 3D y probé sus dimensiones. Entonces, lo mandamos a fabricar en un material más resistente. Objetivo cumplido. Después pasamos al siguiente problema, el rozamiento del cable. Diseñamos un sistema de polea para desviarlo, pero necesitábamos probarlo en un entorno realista. Construí una estructura para la piscina simulando las curvas de la cueva. Allí hicimos horas de prueba, ajustes, repeticiones. Todo para un único propósito, volver a Castril y continuar la expedición. La idea es colocarla en salientes que haya en las paredes para poder luego meter el cable aquí, ¿vale? Aquí hay una postura donde el cable entra y saldría. Habría que hacer una pequeña tensión. Y unos rodamientos especiales para el agua con un contrapeso debajo y aparte pues tiene libertad de movimiento para que se ajuste lo que hay y un fusible para poder tirar a 20 kilos.
Ahora comienza el trabajo de meter las poleas dentro de la cavidad. Pero claro, no podemos bajarlas todas de golpe. Ya lo he soltado, ya está suelto. Como la entrada es tan estrecha y hay mucho riesgo de que se enganchen, optamos por la opción más segura. Realizar 3 inmersiones, 1 por polea, y dejarlas una a una a unos 30 metros de profundidad. Usamos la pinza para sujetar la polea lo más recogida posible. Cada descenso requiere avanzar con mucho cuidado, pasando por zonas estrechas donde cualquier roce puede suponer un gran problema. Ya hemos pasado la parte más complicada, pero ahora, en la zona más amplia, la propia polea y la pinza empieza a dificultarnos la visibilidad. Llegamos a la zona de 30 metros de profundidad. Buscamos un lugar seguro para dejarla. Y ahora soltamos la primera polea. Ahora toca subir y repetir el proceso 2 veces más. Con las 3 poleas dentro, utilizamos la pinza para cogerlas todas a la vez. Y las bajamos hasta la zona de la curva, cerca de los 97 metros de profundidad. Hasta ahora hemos bajado 3 poleas hasta la zona de menos 30 metros. Seguidamente las transportamos juntas hasta la zona de la curva, a unos 95 metros. Salimos al exterior para revisar el robot, poner una batería de mayor capacidad y sustituir la pinza por una herramienta que hemos diseñado para colocar las poleas. En la siguiente inmersión buscaremos un saliente adecuado donde fijar la primera polea. Colocaremos el cable y se intentará realizar una nueva punta de exploración. Si todo va bien, volveremos a instalar más poleas y avanzar aún más profundo en la cueva.
El protector cumplió su función perfectamente. Ha amortiguado todos los golpes, protegiendo el conector por completo. Con todo revisado y un nuevo cable de 400 metros instalado, estábamos listos para enfrentarnos de nuevo al interior de la cueva. Después de meses de preparación, todo está listo. Ahora empieza el verdadero desafío. Notamos algo raro. El robot parece que no avanza con normalidad. No es falta de potencia. Algo está frenando su movimiento. Revisamos el comportamiento y todo apunta al cable. Parece que está rizado. Puede estar rozando más de lo que debería. De nuevo, notamos el cable retenido. No llega a bloquearse, pero avanzar es cada vez más difícil. Dudo si volver, pero decido seguir probando. Todavía no es el momento de rendirse. Al fondo vemos las poleas. Ha costado llegar hasta aquí, pero ahora empieza lo realmente delicado: coger la primera polea y colocarla en su sitio. La polea se ha soltado y ha caído al fondo. Cogemos otra polea y empieza la búsqueda. Pasan los minutos y seguimos sin encontrar un saliente claro. La cueva es inmensa, la visibilidad muy limitada. Después de más de media hora, la polea se suelta y cae al fondo. Solo nos queda una polea localizada y no sabemos cuánto podríamos tardar en encontrar las demás. Vamos a cambiar la estrategia. Primero, localizaremos un saliente firme y cuando lo tengamos claro, volveremos a por la polea para instalarla. Después de un rato explorando, localizamos un saliente que parece adecuado. Ahora sí, vamos a por la polea. Llevamos la última polea hacia el saliente, evitando movimientos bruscos. Intentamos seguir el perfil de la pared y con la ayuda de los instrumentos del robot nos orientamos. Nuestra referencia principal, la pared de la izquierda.
todo es casi igual aquí abajo, aunque sabemos que el saliente tiene que estar cerca. Bajamos más para ver el techo de la galería. Sabíamos que sería complicado, pero también valía la pena intentarlo. Colocar una polea en estas condiciones y a esta profundidad no es nada sencillo, pero sabemos que el punto tiene que estar cerca. Ahí está. Avanzamos con el máximo cuidado. El robot tiende a desviarse hacia la izquierda por la flotabilidad del cable, y eso complica aún más acercarnos con precisión. Uy, por un momento, la polea casi se nos escapa. Hay más de 15 metros de caída hasta el fondo. El anillo de la polea está ahora mejor orientado. Vamos a volver a intentarlo. Lo logramos. Con la polea instalada a 97 metros de profundidad, comienza el siguiente paso: introducir el cable. Cada movimiento es delicado. Lo seguimos con máxima atención. Ese es el pico, ¿no? Ese es, ¿no? Me va a salir. Con la polea instalada y el cable ya guiado, llega el momento de comprobar si será suficiente. El avance es lento, forzado. El cable parece estar retenido. Los motores van a máxima potencia y el robot avanza muy lento. Estamos justo en la cabecera del último pozo descubierto.
Comenzamos a bajar el pozo. Vamos a máxima potencia, pero el avance es muy lento. Temo decirlo, pero no vamos a poder bajar mucho más. Tenemos que abortar. Nos damos la vuelta. Durante la subida vemos el cable. Está completamente rizado. Este cable de 400 metros se rizó debido a un mal desenrollado y no lo comprobamos a fondo. Ya en la entrada tuvimos problemas. Y ahora lo entendemos. Los rizos estaban frenando el avance desde el principio, especialmente en la zona estrecha. La polea cumplió su función, desviando el cable y minimizando el rozamiento. Quizás el cable, al haberse desplegado parcialmente, los rizos del cable se hayan suavizado un poco. ¿Tendremos otra posibilidad? Después de meses de preparación, no podemos darnos por vencidos sin intentarlo una vez más. Cualquier dato adicional que consigamos será crucial para volver mejor preparados. Llegamos a la cota récord. La aumentamos paso a paso. Avanzamos hacia la parte izquierda de la galería. Finalmente llegamos al final de la rampa de canto rodado. La galería se estrecha. Baja el techo. Intentamos avanzar a la fuerza, pero la corriente de agua nos rechaza. Nueva cota récord de España. Tras el estrechamiento, la galería se ensancha. Vamos a intentarlo por la parte derecha, en busca de otro camino. El cable ya no nos permite avanzar más. La galería gira de nuevo, ensanchándose considerablemente. El nacimiento de Castril continúa bajando, pero por ahora nos detenemos aquí, para volver próximamente mucho mejor preparados. Durante la subida, mientras revisábamos posibles salientes para instalar más poleas, algo inesperado ocurrió. Perdimos la conexión con el robot. Estábamos a 128 metros de profundidad. Sí, pero es que el robot ahora, si tú no ves, vas a ciegas. Bueno, porque ya, tú ahora no sabes si... Está flotando, esto flota. Sí. Flota y ahora mismo. A lo mismo hasta puedes salir bastantes metros, porque eso va flotando y puedes hasta sacar la polea. No tire. Sin embargo, ya teníamos un plan. Nos pusimos manos a la obra y con la ayuda de todos, la polea y otro robot, y después de bastante tiempo, conseguimos recuperarlo. Al revisar el conector, descubrimos el problema. Estaba forzado. Aunque el protector había absorbido todos los golpes, el conector se encontraba dañado. El fallo radicaba en el punto de tracción del cable.
Al avanzar, el cable tira en un sentido, pero al salir de la cueva, cuando necesitábamos el cable como guía, el punto de tracción cambiaba. No nos dimos cuenta de esto ni lo ajustamos correctamente, lo que provocó que el cable hiciera palanca sobre el conector. A pesar de meses de preparación, descuidamos estos detalles cruciales. Aunque no todos los detalles se nos pasaron. Cuando llegamos a la cavidad, encontramos este nivel de agua, mientras que 4 meses antes, su nivel era casi 1,5 metros más alto. Esto nos ha permitido explorar un poco más la cueva. Además, ya sabemos que hay un misterio por resolver de esta cavidad: las fluctuaciones del nivel de agua. No siempre son visibles, pero durante nuestra exploración observamos diferentes niveles. Por eso, instalamos una cámara para documentarlas. Al acelerar la velocidad de las grabaciones, nos asombramos con el resultado y queremos compartir estas imágenes donde parece que la cueva del nacimiento del río Castril está viva.